¿Alguna vez te has preguntado cómo hay gente que cree ciegamente en el ya sabes, Satanás, el chamuco, el patas de cabras, Lucifer o como quieras llamarlo a ese angelito caído que decidió que ser el chico malo era la onda? En serio, hay que tener un nivel de credulidad que roza lo épico, por no decir otra cosa, para tragarse ese cuento sin pestañear. Hoy en Firmeza haremos un viajecito express por lo absurdo, ridículo y casi cómico que es todo este rollo del maligno. Agárrate porque la historia es de antología. Imagínate la escena. Dios, ese ser todopoderoso, omnisciente y creador de absolutamente todo, se pone a fabricar un angelito perfecto, brillante, bueno, todo un modelo celestial. Hasta aquí todo bien. Pero de repente el angelito se planta y dice, ¿sabes qué? Me cago en tu bondad. Paso de ser tu lacayo. Voy a ser el malo de la película. ¡Boom! Rebelión cósmica. Nivel culebrón de telenovela barata. Drama, traición y un montón de querubines haciendo bulla. Pero espera, ¿no te parece una ridiculez monumental? Dios, el Ser Supremo, crea a un ser perfecto y luego lo castiga porque decidió ser rebelde. Como si tuvieras un hijo brillante, lo mandaras a la escuela y luego te quejaras porque se volvió punk. Y escúchame tal. En serio, tan limitado es el libre albedrío que se vuelve un chiste divino. Y ahí tienes a Satanás, el malévolo todopoderoso, que en realidad solo puede hacer lo que Dios le permite. Más que un villano, parece el niño travieso con permiso para hacer lío, pero sin pasarse de la raya. ¡Qué temible! Y la joya del absurdo. Satanás es supuestamente el rey del infierno, pero no. No vive ahí ni gobierna nada. El infierno es su celda de castigo, su time out eterno, pero la cultura popular lo pinta con capa, cuernos, tridente y hasta con un soundtrack tenebroso de fondo. ¿Por qué? Claro, ¿para qué dejar que la realidad arruine una buena historia y ni hablemos del rescate que Jesús pagó para liberar a la humanidad del diablo? Esa idea es pura fan fiction de teólogos aburridos y poetas inspirados en la época victoriana. La Biblia no dice nada de pagarle cuentas al diablo. Más bien, Jesús es el abogado defensor en este culebrón celestial. Pero, ¿qué sería de una historia sin un poco de drama? No, al final, todo este rollo del Dios Todopoderoso y el diablo rebelde es como una mala serie con guión incoherente. El jefe crea al rebelde solo para castigarlo. El rebelde hace travesuras, pero no puede salirse del guión. Y nosotros los espectadores somos los que pagamos la entrada y nos quedamos con la duda de qué demonios pasa realmente. Así que si todavía crees que Satanás es el gran malo que maneja la orquesta, agárrate, porque la verdadera comedia está en creer que todo este teatro tiene sentido. Y mientras ellos se pelean arriba, nosotros seguimos aquí preguntándonos si no será más fácil aceptar que el verdadero demonio es la capacidad humana para inventar historias tan ridículas que terminan gobernando nuestras vidas. ¿Quién necesita fantasmas cuando tiene estas joyas? Albert Einstein dijo una vez, dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo. Y no estoy seguro de lo segundo. Y vaya que tenía razón. Porque creer en dioses y demonios no solo es infantil, es absolutamente absurdo. En serio, pensar que la maldad y la bondad humanas vienen de un origen divino es para darle un premio al surrealismo moderno, como si todo se resolviera con un par de personajes cósmicos peleándose entre ellos. Pero bueno, aquí en este pequeño canal nos encanta reírnos de lo ridículo, lo absurdo y lo increíblemente ilógico que son estos mitos que llevan siglos coleccionando polvo en las mentes de muchos. Así que, sin más preámbulos ni bendiciones milagrosas, comencemos con el espectáculo. Prepárate para un desfile de contradicciones, incoherencias y dramas celestiales que ni el mejor guionista de Netflix se animaría a escribir. Porque si hay algo que nos sobra, es material para burlarnos del cuento del bien versus mal. El ángel caído que se volvió el villano emblemático y el Dios todopoderoso que curiosamente parece tener problemas para manejar al malo que él mismo creó. Agárrate que esto va a estar más entretenido. Vamos allá. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los papás usan monstruos como el coco para asustar a los niños? Claro, porque en lugar de fomentar el diálogo y el entendimiento,
es mucho más fácil atemorizar a los pequeños con cuentos de terror. Después de todo, ¿quién necesita ser un padre racional? ¿Cuándo puedes dejar que un ser mítico se encargue de la educación? Y hablemos de ese brillante ángel que decidió rebelarse contra Dios por envidia. Sí, porque la lógica celestial parece ser bastante defectuosa. En serio, un ser supremo que no puede manejar la autoestima de sus ángeles y, en cambio, permite que un grupo de ellos se convierta en un ejército de idiotas. ¡Qué entretenido! Así que prepárense porque a lo largo de este vídeo desentrañaremos las contradicciones y los absurdos que rodean estas creencias. ¿Por qué creer en algo tan incoherente? Quizás porque es más fácil que cuestionar todo. Así que acomódense y sigamos esta travesía de escepticismo y sarcasmo. El ángel más imbécil de la historia. Hablemos del ángel más imbécil de la historia. Un ser que supuestamente está dotado de inteligencia divina, pero que en un giro de eventos tan absurdo que podría haber sido escrito por un comediante, decide rebelarse por pura envidia. En serio, este ángel, que se supone que es más brillante que cualquier humano, lo cual ya es decir bastante, elige desafiar a su creador en un arrebato de celos. Es casi como si alguien con un coeficiente intelectual de 200 decidiera jugar a la ruleta rusa. ¡Bravo! Imagina la escena. Un ángel que por alguna razón inexplicable siente que no está recibiendo suficiente atención divina. ¿Por qué Dios ama tanto a esos humanos limitados? Se pregunta. Quizás en lugar de una rebelión debería haber considerado una terapia de grupo. Pero claro, ¿quién tiene tiempo para eso cuando puedes simplemente lanzarte a un motín celestial? Tal vez los ángeles deberían haber tomado un par de clases de lógica antes de decidir embarcarse en una rebelión tan estúpida. Tengo el poder de volar y ser inmortal, pero decidí que sería una buena idea enfrentarme al ser que me creó. ¿Qué podría salir mal? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente divertidas. El creyente, en su fervor por mantener la fe, no se detiene a pensar en estas contradicciones. ¡Qué incómodo sería! Es mucho más fácil seguir creyendo que este ángel, que no puede hacer una simple evaluación de riesgos, es en realidad un ser extremadamente inteligente. Es como decir que un niño de 5 años que se niega a compartir sus juguetes es un genio en formación. Mira qué brillante es al querer quedárselo todo para él. Además, la idea de que un ser celestial con toda su supuesta sabiduría no puede manejar un poco de envidia es simplemente cómica. ¿Por qué no simplemente canalizar esos celos en algo productivo? Quizás el ángel podría haber tomado un curso sobre cómo lidiar con los sentimientos negativos en lugar de organizar una rebelión que termina con su caída. Pero claro, eso no sería tan emocionante. Así que mientras los creyentes siguen adorando a un ser que parece haber tenido un mal día en la escuela de la lógica, el resto de nosotros nos preguntamos, ¿realmente necesitamos un ángel tan inepto en nuestras historias? Quizás es hora de que los ángeles se reúnan y tengan una charla sobre la toma de decisiones. Después de todo, si el ángel más inteligente del cielo no puede evitar ser una caricatura de sí mismo, ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros? Qué divertido es el mundo celestial, lleno de seres que no pueden dejar de tropezar con su propia lógica. 1. La naturaleza de la rebelión. Es fascinante cómo la narrativa religiosa nos presenta a Lucifer como un ser supremo, creado a imagen y semejanza de la perfección divina. Perfecto, sí, pero solo hasta que un día decidió que su reflejo en el espejo era un poco más bonito que el del propio Dios. En serio, un ser perfecto cayendo en la tentación del orgullo suena más a un guión de telenovela que a una historia épica de la creación. Así que tenemos a este querubín resplandeciente, rodeado de gloria y alabanzas. Y de repente se le ocurre pensar, oye, ¿por qué solo Dios debería llevar la corona? Yo también quiero ser el centro de atención. Pero esperen un momento. Si realmente era tan perfecto, ¿no debería haber tenido la claridad de ver lo absurdo de su deseo? ¿Acaso la perfección incluye un pequeño defecto llamado vanidad? Y aquí es donde entra la gran pregunta. Si Lucifer era tan perfecto, ¿cómo se le ocurre rebelarse en primer lugar? ¿Fue un mal día en el cielo? ¿Un parpadeo en su conciencia celestial?
Es casi como si la historia estuviera tratando de convencernos de que la perfección no es más que una fachada lista para desmoronarse ante la más mínima chispa de ego. Así que, en resumen, la perfección es tan frágil que un destello de orgullo puede llevar a la caída de un ser celestial. Qué conveniente para la narrativa. Así que mientras nos deleitamos con esta historia, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿realmente la caída de Lucifer fue un acto de rebeldía o simplemente la manifestación de una naturaleza imperfecta escondida tras una fachada de perfección? La duda se cierne y la narrativa comienza a parecer un poco más humana de lo que nos gustaría admitir. 2. El eterno dilema del libre albedrío versus la predestinación. Un verdadero rompecabezas que haría sonrojar a cualquier filósofo. Así que, según la narrativa, Dios creó a Lucifer con la maravillosa capacidad de elegir, pero curiosamente eligió crear a un ser que también podría optar por rebelarse. ¡Qué detalle! Es como regalarle a un niño una caja de fuegos artificiales y luego preguntarse por qué terminó incendiando el jardín. Si Lucifer realmente tenía libertad, entonces Dios, en su infinita sabiduría, decidió jugar un juego peligroso. ¿Qué tipo de ser omnipotente permite que su creación más brillante tenga la opción de convertirse en el villano de la historia? Tal vez Dios pensó que un poco de drama celestial haría la narrativa más interesante. O quizás estaba tan seguro de su creación que nunca contempló la posibilidad de que su querido Lucifer, en un arranque de ego, decidiera dar un golpe de estado. Pero, ¿no es eso un poco contradictorio? Si Lucifer tenía la libertad de elegir, entonces es realmente justo culparlo por su rebelión. Es como si un director de cine creara un villano y luego se quejara de que el villano estuviera, bueno, siendo villano. Y aquí entra la gran pregunta. Si el libre albedrío es un regalo divino, ¿por qué parece más una trampa mortal en el caso de Lucifer? Así que mientras los teólogos debaten sobre la naturaleza del mal y la relación de Dios con su creación, no podemos evitar preguntarnos, ¿es realmente libre el albedrío? Si está siempre bajo la sombra de la predestinación. O, en otras palabras, ¿es el libre albedrío solo un espejismo en el vasto desierto de la divinidad? La duda se cierne como una nube ominosa y la historia se convierte en un laberinto donde cada elección parece estar previamente escrita. ¡Qué emocionante! 3. Las interpretaciones variadas de la caída de Lucifer. Un verdadero festín de confusiones que haría que cualquier crítico literario se rasgue las vestiduras. Aquí estamos sumergidos en un texto antiguo que supuestamente revela verdades eternas y de repente nos encontramos en un mar de opiniones donde cada erudito parece tener su propia versión del cuento. Algunos dicen que el pasaje se refiere a un rey humano, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿estamos hablando de Lucifer o de un monarca con problemas de ego? Es como si la Biblia tuviera su propio juego de quién es quién. Swing, donde cada lector intenta adivinar quién es el verdadero protagonista. Lucifer, el ángel caído o un rey que se creía más importante de lo que realmente era. O quizás ambos son solo personajes en una historia de poder, orgullo y un poco de drama celestial. Y aquí es donde la confusión se vuelve deliciosa. Si la caída de Lucifer es en parte una alegoría sobre un rey humano, entonces, ¿qué relevancia tiene realmente en la teología cristiana? ¿Es solo una metáfora elaborada para advertirnos sobre los peligros de la vanidad en la política? ¿O tal vez es una excusa para llenar páginas en un libro sagrado que de otro modo sería bastante breve? Mientras tanto, los teólogos se debaten entre sí, cada uno defendiendo su interpretación como si estuvieran compitiendo en un concurso de talentos. Y uno no puede evitar preguntarse si la historia es tan ambigua que da pie a múltiples interpretaciones. ¿Realmente hay una verdad absoluta detrás de ella? ¿O será que la verdad es más elusiva que un ángel con alas de oro? Así que aquí estamos atrapados en un laberinto de interpretaciones donde la caída de Lucifer se convierte en un juego de adivinanzas. La duda se cierne sobre nosotros y la historia se transforma en una enigmática pieza de arte donde cada pincelada deja más preguntas que respuestas. ¡Qué fascinante es el mundo de la teología! 4. La simbología en la historia de Lucifer. Un verdadero rompecabezas que podría hacer que hasta el más astuto de los detectives se rasque la cabeza. Aquí tenemos a Lucifer, el ángel brillante, que en un abrir y cerrar de ojos se convierte en Satanás, el adversario.
Suena como el argumento de una película de bajo presupuesto, pero en lugar de eso tenemos un relato sagrado que nos deja preguntándonos, ¿qué demonios significa todo esto? La idea de que un ser angelical pueda simbolizar la lucha entre el bien y el mal es como mínimo una hazaña de creatividad. Pero, ¿realmente necesitamos esta complejidad? Si Lucifer es un símbolo, ¿qué representa? ¿El orgullo? ¿La rebelión? ¿O es solo una metáfora para aquellas veces en que nos sentimos un poco molestos con las reglas del universo? La alegoría se vuelve tan intrincada que es difícil saber si estamos hablando de un ser celestial o de un simple humano que no pudo controlar su ego. Y por supuesto, la aplicación en la vida moderna es otro tema digno de mención. Mientras intentamos navegar por las complejidades de nuestra existencia cotidiana, de verdad necesitamos pensar en Lucifer y su viaje de ángel a villano. ¿Qué tal si en lugar de eso nos concentramos en problemas más terrenales como hacer la colada o recordar dónde dejamos las llaves? La dificultad de la simbología se convierte en un laberinto inextricable donde cada intento de encontrar significado nos lleva a más preguntas que respuestas. Y mientras tanto, la historia de Lucifer se convierte en una especie de fábula en la que todos intentan adivinar el mensaje oculto. Es una advertencia, una lección o quizás solo una historia rebuscada para mantenernos entretenidos mientras intentamos descifrar la naturaleza del universo. Así que aquí estamos, inmersos en la complejidad de la simbología con más dudas que claridad. ¿Realmente necesitamos a Lucifer en nuestras vidas? ¿O sería más sencillo dejarlo en el ámbito de las leyendas y concentrarnos en algo un poco más real? Qué fascinante es esta búsqueda de significado en un mar de confusiones. 5. Las consecuencias de la caída de Lucifer. Un verdadero tema de conversación que podría animar cualquier cena familiar. Aquí tenemos a este ángel de luz que un día decidió que quería ser el jefe y ¡bam! Es desterrado al infierno con un castigo eterno. Pero en medio de todo este drama celestial, uno no puede evitar preguntarse, ¿realmente es justo todo esto? Primero, analicemos la magnitud del castigo. Un castigo eterno por una rebelión en el cielo. Eso suena un poco desproporcionado, ¿no? Es como si un niño rompiera una ventana y en lugar de darle una reprimenda lo enviaran a un exilio perpetuo en el desierto. Mientras tanto, los seres humanos, esos seres tan imperfectos y llenos de fallos, tienen la maravillosa oportunidad de arrepentirse y recibir redención. ¿Es eso un poco injusto? Si Lucifer con todo su brillo y esplendor no tuvo la misma oportunidad, ¿qué dice eso sobre la justicia divina? Y aquí entra otra gran pregunta. Si la rebelión de Lucifer fue el primer pecado en el universo, ¿por qué Dios no tenía un plan de contingencia? ¿Era realmente tan sorprendente que un ser creado pudiera querer más de lo que le ofrecía su creador? Es casi como si Dios hubiera dejado la puerta abierta y luego se sorprendiera cuando el gato salió a la calle. Así que mientras Lucifer arde en su condena eterna, los humanos siguen cometiendo pecados a la vuelta de cada esquina con la esperanza de que un simple lo siento los salve de las llamas. ¿No parece un poco contradictorio? La narrativa sugiere que al final todo se reduce a una especie de juego de poder celestial, donde las reglas son confusas y las consecuencias son severas. En fin, la historia de la caída de Lucifer y su condena eterna deja un reguero de dudas. ¿Es la justicia divina realmente justa o es simplemente una forma de mantener a todos en línea? Y mientras reflexionamos sobre esto, tal vez deberíamos preguntarnos si hay algo más que aprender de este lío celestial o si simplemente estamos atrapados en un ciclo interminable de preguntas sin respuesta. Qué fascinante es el mundo de la teología, la increíble credulidad infantil y el gran juego de Lucifer. Es realmente fascinante observar cómo los padres se convierten en maestros del terror al utilizar monstruos de la imaginación, como el coco para asustar a sus pequeños y de paso inculcarles la obediencia. Porque vamos, ¿quién necesita una conversación honesta sobre el miedo y la autoridad cuando tienes un ser ficticio que puede llevarse a los desobedientes en un abrir y cerrar de ojos? Es el sueño de cualquier padre. Ahora llevemos esta idea un paso más allá y consideremos a Lucifer, el ángel caído, que se convirtió en el gran antagonista de la narrativa divina. Imagina la escena. Un ángel que supuestamente tiene más inteligencia que cualquier humano se revela por pura envidia. Pero claro, en lugar de una charla sincera sobre el valor de la diversidad de pensamiento,
¿Por qué no convertirlo en el coco de los adultos? Así, cuando los creyentes se desvían del camino, siempre pueden recordar que hay un ser maligno acechando, listo para llevarse a los desobedientes al infierno. ¡Qué conveniente! Volviendo a la escena del hogar, cuando un niño se niega a irse a la cama, en lugar de tener una conversación sobre la importancia del descanso, el padre opta por una táctica más eficaz. Si no te duermes, el coco vendrá a buscarte, dice con una sonrisa que mezcla orgullo y un poco de locura. Pero, ¿acaso no es lo mismo que decir, si no sigues las reglas de Dios, Lucifer vendrá a buscarte? Después de todo, asustar a los niños con monstruos es mucho más fácil que explicarles la complejidad de la moralidad o la justicia divina. Y así, en lugar de fomentar el pensamiento crítico, los padres eligen sembrar las semillas de la credulidad ciega. ¿Por qué preocuparse por desarrollar un diálogo significativo cuando puedes hacer que un ser imaginario sea el responsable del comportamiento de tu hijo? Es como si el coco se convirtiera en el nuevo papá, siempre vigilante y listo para llevarse a los traviesos. ¡Qué responsabilidad tan cómoda! Y de paso se puede usar a Lucifer como el villano de la historia, manteniendo a todos en línea con un poco de miedo. Es una estrategia educativa brillante si tu objetivo es perpetuar la obediencia sin cuestionamientos. Porque seamos sinceros, ¿quién quiere que sus hijos se hagan preguntas incómodas sobre la lógica de un monstruo que supuestamente acecha en la oscuridad? La última cosa que cualquier padre querría es que su hijo desarrolle un sentido crítico que lo lleve a cuestionar la existencia del coco, o peor aún, a preguntarse por qué deberían obedecer a alguien que utiliza el miedo como herramienta de control. Además, ¿quién puede resistirse a la idea de que un monstruo está escondido en el armario? Es un concepto tan atractivo que podría casi venderse como un método educativo revolucionario. Olvídate de la psicología moderna. Asusta a tus hijos con monstruos y tendrás ciudadanos obedientes. Y por supuesto, el gran villano Lucifer puede ser el toque final en este juego de control. Ideal para preparar a la próxima generación para un mundo lleno de desafíos reales. Así que la próxima vez que veas a un niño asustado frente a su armario, recuerda, no hay nada como un buen susto para convertir al pequeño en un creyente leal de la obediencia absoluta. Porque en el fondo lo que importa no es que los niños entiendan por qué deben comportarse, sino que aprendan a temer al coco y a Lucifer. Bravo por la educación basada en el miedo. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué tal si en lugar de miedo se les enseñara a cuestionar y a explorar? Pero claro, eso sería demasiado incómodo para el sistema. Así que viva el miedo y la obediencia ciega. El plan de salvación más aburrido y la comedia de Lucifer. El grandioso plan de Dios para salvar a la humanidad. Un espectáculo de fuegos artificiales que se apagan antes de que empiece la verdadera diversión. ¿Cuántos siglos de historia se necesitan para culminar en la crucifixión de su propio hijo? Eso sí, que es un final explosivo. Pero claro, ¿quién no querría que el destino eterno de millones de almas dependiera de una narrativa tan extravagante y, seamos sinceros, un tanto melodramática? Imaginemos por un momento la reunión celestial donde se planeó este magnífico plan. Un grupo de seres supremos sentados alrededor de una mesa discutiendo cómo salvar a la humanidad. Y alguien dice, ya sé, crucifiquemos a mi hijo y hagamos que todos tengan que creer en esto para evitar un lugar de fuego eterno. ¡Bravo! Un aplauso para la creatividad divina. Es como si un guionista de telenovelas se hubiera apoderado de la narrativa celestial, creando un drama que haría que cualquier serie de televisión actual se sintiera como un documental de la vida de un caracol. Y por supuesto, no podemos olvidar la maravillosa alternativa. Si decides no ser un adorador eterno de este ser perfecto que necesita constantes aplausos y validación, entonces bienvenido al infierno. ¡Qué perspectiva tan emocionante! Pasar eternidad alabando a alguien que aparentemente no puede soportar un momento de silencio. ¿No es encantador? Es como estar atrapado en un concierto de tu banda menos favorita, donde cada canción es un himno a la grandeza de un ser que, honestamente, parece tener una autoestima un tanto frágil. Y mientras tanto, Lucifer, el ángel caído, observa todo esto desde su rincón con una palomita en la mano, preguntándose en qué momento se volvió el villano de esta comedia. Así que cuando piensas en el sentido de la vida, recuerda que todo se reduce a esta historia de sacrificio y adoración perpetua.
Qué manera de hacer que la vida tenga sentido. Olvídate de buscar la felicidad en tus logros o en las relaciones humanas. Lo que realmente importa es si al final del día estás dispuesto a arrodillarte y aplaudir a un ser que, según la narrativa, es tan perfecto que necesita ser constantemente recordado de su grandeza. Eso sí, que es un propósito elevado. Y mientras tanto, Lucifer debe estar pensando, ¿y yo no puedo tener un poco de crédito por ser el único que realmente cuestiona el espectáculo? En conclusión, el plan de salvación es sin duda uno de los guiones más aburridos y absurdos jamás escritos. ¿Qué tal un poco de creatividad? Un giro inesperado. Pero claro, el creyente no se detendrá de cuestionar esto. ¿Para qué? Es mucho más fácil seguir la corriente y tragarse toda la narrativa de la salvación, incluso si parece más un ejercicio de teatro que una guía para la vida. Mientras tanto, Lucifer, con su mirada burlona, debe estar disfrutando del espectáculo desde su trono infernal, preguntándose cómo logró convertirse en el verdadero pensador crítico en esta obra de teatro celestial. Así que mientras millones de almas siguen atrapadas en un ciclo de adoración y miedo, quizás sea hora de que todos nos preguntemos, ¿realmente necesitamos un plan de salvación tan aburrido? ¿No sería más interesante explorar la vida, cuestionar y quizás reírnos un poco de todo este drama? Porque al final del día la verdadera salvación podría estar en mantener el sentido del humor. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por las absurdidades de la fe y la razón. Ha sido un placer explorar, con un toque de sarcasmo y escepticismo, las creencias que han moldeado nuestra cultura y a menudo nuestra lógica. El ángel más inteligente de la historia, Lucifer. Así que, queridos amigos, antes de despedirnos, les dejo con una pregunta. ¿Realmente necesitamos seguir creyendo en estas narrativas absurdas? ¿No sería más interesante explorar, cuestionar y quizás reírnos de todo este drama? La vida está llena de misterios y maravillas, y tal vez la verdadera sabiduría resida en mantener una mente abierta y un sentido del humor. Con eso dicho, gracias por acompañarme en este viaje a través de la fe y la razón. Recuerden, no se dejen llevar por los cuentos de hadas que nos han contado desde pequeños. La verdadera aventura comienza cuando nos atrevemos a cuestionar. Hasta la próxima.